Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Senda de Vida. Recuerde que en este espacio tenemos como propósito principal proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto ayudarle a usted hacia una relación personal con Él. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante. El tema de esta noche es la cruz y para ello tenemos como invitado especial al pastor José Zavala Vizcaíno del Ministerio Internacional Guayaquil Norte, a quien recibimos y damos la bienvenida, pastor. Qué gusto poderlo tener nuevamente en Senda de Vida. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen semana tras semana. En esta oportunidad, pues Dios nos da la bendición de estar junto a ustedes y alrededor del tema de Semana Santa y lo que la gente celebra, a veces sin saberlo, estamos pues listos para compartir lo que significa la cruz del Calvario. Así es, pastor. Bueno, quizás nuestros amigos han visto en muchas ocasiones la cruz, ¿no? Muchos la cargan como accesorio, como prenda de vestir, pero en estos momentos no vamos a hablar, pastor, acerca de ese tipo de cruz. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz y cuál es su significado para nosotros en estos tiempos, pastor? La cruz efectivamente ahora es una joya, es un accesorio, es lujo. Puede costar muchísimo dinero. Si es de oro, sobre todo. Si es de oro y piedras preciosas. Puede ser motivo de orgullo para la competencia de la vanidad de la gente. Y se diluye entonces este significado original que ocurrió pues alrededor de la fecha de nacimiento o la vida de Jesús. También llegó a ser un objeto de religión, porque o la gente se santigua o la conserva como un amuleto de protección o corona los retablos, las capillas, las iglesias, como si fuera entonces algo que emana poder o algo parecido. La cruz en los tiempos de Jesús no fue ninguna de esas cosas, no fue ni lujo, ni un accesorio, ni una joya, tampoco fue un símbolo de religión. ¿Era algo agradable de repente para las personas que veían las cruces? Es interesante porque hoy en día a la gente le gustaría tener una cruz. Sí. Pero en los tiempos de Jesús no era nada. Nadie quería tener una cruz. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué nadie quería tener una cruz? Porque la cruz era un símbolo de muerte. La cruz era un símbolo de crueldad. El Imperio Romano, encargado de hacer justicia, encargado de perseguir a la gente, coronaba las colinas, los montes de una población, sobre todo una población en rebeldía, lo coronaba con unos parantes, donde después se colgaba a un reo, y esto era un símbolo de amenaza. ¿Sí? El mensaje que emitía el Imperio Romano era: si alguien se levantaba en contra del imperio, si alguien era un delincuente o alguien peligroso para la sociedad, se iba a la cruz. Entonces la cruz era amenazante, la cruz era terror, era persecución, era egoísmo también, ¿no es cierto? Si alguien era denunciado por otro ciudadano, podía ir a la cruz, por ejemplo. Y el sabor era muerte, era desangramiento. Y a nadie le gustaba la idea de escuchar la palabra cruz. Wow, pastor, entonces podríamos decir que era una pena a un delito cometido, ¿no? Era una pena severa, por así decirlo. Claro, era la pena capital. La cruz era la pena capital, pero el palo, el parante, sucio y lleno de sangre y de restos humanos, descansaba allí en las colinas como un mensaje de advertencia, de amenaza, de terror del Imperio Romano hacia sus súbditos. Por eso hay cruces en la tierra de Jesús. En la capital, en Jerusalén, había una colina y había parantes, según la Biblia, 3, ¿verdad? Por lo menos 3, que amenazaban a la población. Cuando la gente pasaba mirando esos parantes, no se sentía contenta,
Cuando la gente miraba esa colina, estaba en terror, en pánico, se sometían al imperio porque un mensaje era bien claro para el pueblo. Si alguien se portaba mal en contra del imperio, iba a la cruz. Pastor, la verdad es que no es nada agradable, al parecer, tener una cruz, ¿no? Y menos si significa todo aquello. Es momento, pastor, de irnos a una primera pregunta que hemos realizado al público. Y les hemos hecho una pregunta en torno a estos tiempos, ¿no? ¿Conoce usted cuál fue el motivo o el propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz? Pastor, veamos qué fue lo que nos respondió el público y luego regresamos para seguir profundizando este tema. Seguro. Veamos el video. Bueno, yo creo que Cristo murió en la cruz para hacernos libres del pecado, porque Dios estaba cansado de ver cómo la humanidad sufría y éramos esclavos del pecado. El diablo nos esclavizó. Yo creo que Cristo justamente murió por eso, para hacernos libres y para poder llegar a Él y tener una relación con Él. Sí. Jesús vino aquí al mundo porque Él vino a morir por nosotros, para salvarnos. Lo hizo por amor. El Padre lo envió para que todos nosotros, todo el mundo, fuéramos salvos. Y gracias a Él estamos aquí con vida y Él es el único que nos da la vida eterna. Para mí el propósito de que Cristo murió en la cruz fue para perdón de nuestros pecados, y ahí en la cruz Él se llevó toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción, y Él pagó ese precio para darnos a nosotros la salvación y para que podamos tener vida eterna. Muy interesantes las opiniones del público y nosotros continuamos tratando este tema, la cruz, con el pastor José Zavala Vizcaíno. Pastor, hubo un personaje en la historia de la humanidad que fue sentenciado a la cruz siendo inocente. ¿De qué personaje se trata? Seguramente si esta persona de quien estamos hablando era inocente, debió sentir mucha confusión, dolor, frustraciones y todo lo que implica ser juzgado por un sistema de justicia que no es justo. Eso debió llenarle de mucha frustración. Es el Señor Jesucristo, es Jesús, el Verbo encarnado, que como hombre sufrió todo aquello. Cuando Él va a Getsemaní, dice la Biblia que grandes gotas de sangre caían de su frente como sudor, porque la situación emocional, ¿sí?, era muy crítica para Él. Debe ser muy difícil saber que va a morir injustamente por un sistema, por la pena capital, y que no le esperaba algo agradable. Como ya hemos dicho, la cruz era un símbolo de crueldad, de abuso, de violencia, ¿verdad? Entonces, alguien que era por lo menos insinuado para ir a la cruz debía sentirse muy mal. Jesús experimentó todo eso y mucho más cuando Él fue a la cruz. Pastor, Jesús tuvo la oportunidad de quizás negarse a ir a la cruz. ¿Tuvo Él esa oportunidad de negarse? Claro que sí, cuando está orando al Padre Celestial, Él en su humanidad le dice: Padre, yo quisiera que esta copa, este trago amargo pasara de mí. Y Él al renglón seguido agrega: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él creo que sí le estaba insinuando al Padre, ¿verdad?, que esto pasara rápido o que pasara sin que ocurriera ir a la cruz. Sí había esa posibilidad. Él tenía su propia voluntad, pero decidió ir a la cruz por su propia voluntad, por su propia mente, su corazón, sus convicciones. Él no fue matado, asesinado, sino que Él tomó la determinación de ir a la cruz, aunque significaba muerte y sufrimiento. Pastor, y aquí viene una pregunta muy interesante.
¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que motiva a Jesucristo a ir a aquella cruz que era tan temeraria, que inspiraba terror para todas las personas? Bueno, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios late a favor de nosotros, de los seres humanos. El corazón de Dios, el amor de Dios, empujó al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a venir a ser parte de nosotros y le sostuvo indudablemente hasta el final. Si no hubiera existido esa fuerza que nos une, esa fuerza que nos mantiene juntos con un objetivo en mente, que es el amor, no hubiera llegado hasta el final. Pero dice la Biblia que Dios es amor, y ese amor se manifestó en la cruz, justamente en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Habla de la cruz del Calvario. Amén. Entonces, muy interesante saber que, bueno, pues lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a ir a aquella cruz fue su infinito amor por nosotros. Pastor, nos vamos a ir a una pausa, pero luego vamos a seguir tratando más acerca de cuáles son los beneficios, las bendiciones y qué fue lo que fue crucificado en esa cruz mientras el cuerpo de nuestro Señor y Salvador pues estaba siendo clavado. Vamos a irnos a una pausa y enseguida regresamos con más. Esto es Senda de Vida, continúe con nosotros. Dejad que los niños vengan a mí, no los apartes. El reino del cielo les pertenece. Te digo la verdad, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Él? Consorcio Legal, Empresarial y Ministerial, Dr. Miguel Sánchez Pazmiño. Atiende áreas diversas como asuntos societarios, propiedad intelectual, naturalización. También atiende asuntos mercantiles, civiles, penales y tributarios. Consorcio Legal, Empresarial y Ministerial, Dr. Miguel Sánchez Pazmiño. Para consulta visítenos en Guayaquil, calle Los Ríos, número 403, entre Luis de Urdaneta y Padre Solano. Llámenos al 04-228-6007, 04-228-5934, 04-239-2864. Email abmsanchez@yahoo.com. Consorcio Legal, Empresarial y Ministerial, Dr. Miguel Sánchez Pazmiño. Profesionalismo, experiencia y eficiencia. Bueno, y luego de esas excelentes recomendaciones, nosotros continuamos con más de Senda de Vida y el tema de esta noche, la cruz. Con quien estamos pues hablando y se trata del pastor José Zavala Vizcaíno. Pastor, después de haber hablado acerca de lo terrible que era esta cruz, ¿verdad? Y de cómo nuestro Señor por amor decidió ir teniendo Él la potestad de rehusarse. Pastor, ¿qué era lo que Él cargaba sobre su cuerpo físico y espiritual mientras iba camino al Calvario? La sentencia de muerte incluía para el reo cargar ese transversal, ese palo sucio, vergonzoso. Había sido usado muchas veces para torturar a otros prisioneros. Y creo yo que cuando Jesús recibió ese parante en su cuerpo, no fue solamente lo físico, sino que el peso se iba agudizando mucho más con cada paso y cada burla que recibía de parte del pueblo. No era algo halagador, como ya lo hemos dicho, pero cada vez que él daba un paso adicional para llegar a la colina, ese peso significaba otra cosa que él estaba recibiendo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 2, dice la Biblia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús no fue cargando solamente el peso de la madera, sino que fue cargando el peso de nuestros pecados, de sus pecados, de mis pecados, de la gente que nos está siguiendo, el pecado de la humanidad.
Esto es tremendo para entenderlo, no alcanzamos a comprenderlo totalmente, porque ninguno de nosotros es capaz de cargar sus propios pecados. Hay gente que termina suicidándose, termina en la droga, termina en un manicomio, termina en un hospital, porque la condenación, la acusación, el peso de sus propios pecados es tremendo, es enorme. Entonces, pongámonos a pensar qué significa para una persona llevar el peso ajeno también, el peso del pecado de otros. Para Jesús significó llevar el peso del pecado de la humanidad. Y eso lo destrozó, eso lo despedazó, a tal punto que cuando los soldados fueron a ver si estaba muerto, hace tiempo que había fallecido, porque su carga emocional y espiritual fue enorme. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Llevó el peso de la madera, pero estaba llevando el peso del pecado de todos nosotros. Pastor, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo llevaba en esos momentos el pecado de todos nosotros, allí, ¿qué nomás incluimos? ¿Incluimos el no matar, el no robar? ¿O a qué tipos de pecados nos referimos? Bueno, el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es en esencia lo que nosotros cometemos contra Dios, la rebelión, la desobediencia. Después de eso, las derivaciones son los pecados, en plural, o sea, asesinar, odiar, tener rencor, practicar la idolatría y otras cosas, son como las ramas de lo principal, porque nacemos con esta condición, esta naturaleza de pecado, y porque somos pecadores, entonces empezamos a pecar, al revés de lo que piensan diferentes teorías y tendencias en el mundo. La Biblia dice que en nuestro corazón hay pecado, y porque en nuestro corazón hay pecado, entonces yo cometo los diferentes pecados que nosotros conocemos. Entonces Jesús estaba cargando, sí, los pecados de la humanidad, los que existían y los que estaban por existir después, pero sobre todo Él estaba cargando en esencia el pecado de todos nosotros, la naturaleza pecaminosa que nos invita, que nos anima, que nos impulsa a cometer esos delitos y esos pecados. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Llevar la naturaleza, llevar lo que nos aísla, lo que nos separa de Dios, debió ser enorme peso para llevar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente el amor de Dios por nosotros fue lo que lo hizo resistir. Tenía que ser mayor el amor de Dios al pecado de la humanidad. Amén, así es. Pastor, mientras estamos hablando de cómo Jesucristo nos llevaba aquella cruz, ¿verdad?, sobre su cuerpo y era desangrado, se me viene a la mente cómo hoy en día muchas personas llevan cruces, ponen cruces sobre sus hombros y hacen largas peregrinaciones y luego se crucifican. Uh-huh. Estas personas al realizar este acto estarían justificándose delante de Dios, estarían justificando sus pecados. Bueno, supongo que es un acto de fe o de vida religiosa, pero espiritualmente, de acuerdo a la palabra, nada hace por nosotros, porque es tan sencillo como esto. Si la Biblia dice que en la cruz el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, entonces ya nosotros no tenemos que cargar nada. Ya no hay nada más que se pueda hacer. No hay nada más que cargar, así es, porque el Señor nos quita el peso del pecado, el peso de la culpa, de la vergüenza, de la acusación. No tenemos que llevar nada adicional, ni siquiera tenemos que cumplir con un rito religioso pensando o suponiendo que Dios va a agradarse por aquello que estoy realizando, porque si dejamos de lado el peso del pecado, entonces ya estamos libres. Por eso la Biblia dice que podemos correr sin el peso y sin el pecado que nos asedia. Bueno, pastor, interesante. Entonces, nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede justificar delante de Dios, sino solamente el sacrificio hecho por su Hijo Jesucristo. Es momento, pastor, de irnos a otra pregunta que hemos realizado a nuestro público. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es tu relación o comunión con nuestro Señor Jesucristo? Veamos, pastor, qué fue lo que nos respondieron nuestros amigos.
actualmente mi relación con Dios ha estado avanzando. Con Dios me siento más unido, siento ya una relación de padre a hijo. Bueno, mi relación así con Dios, sí he visto que está avanzando, es muy buena, sí, es bueno estar con el Señor, es espectacular, es un amigo que siempre te acompaña en cualquier parte, alguien que siempre quiere estar con Él. Pues yo he visto, la verdad, un avance porque gracias a mi líder he avanzado mucho en los que son los ministerios y gracias a mis pastores he aprendido mucho y también en la Casa de Paz y yo le doy muchas gracias a él porque él me ha bendecido grandemente en mi familia, en mis estudios. Él significa mucho para mí porque yo realmente me siento muy bien al tener esa comunión con él porque siento esa paternidad y ese amor tan grande que realmente es inexplicable ese amor y su paz me llena mucho. Como siempre, muy interesantes las opiniones del público y nosotros seguimos tratando acerca de la cruz. Pero pastor, ya hemos hablado acerca de lo que esto significa, de todo lo que fue cargado sobre el cuerpo de nuestro Señor. Pero pastor, hay una pregunta también que queda allí en el aire, ¿no? Y que es muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿cuáles fueron los beneficios que Él conquistó para la humanidad? Los beneficios son muchos y son permanentes. Lo que hace Dios trasciende la eternidad. Ocurrió hace 2000 años, pero todavía nos afecta positivamente en el tiempo actual. Hoy día, para nuestros amigos, para la gente que nos está viendo en este momento, los beneficios permanecen, están al alcance, son accesibles. Uno de ellos se encuentra en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, dice así: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La paz, o haber hecho la paz, la reconciliación, es uno de los tantos beneficios por medio de la sangre de la cruz. Yo creo que cuando Jesús estaba derramando su sangre, claro, estaba muriendo, estaba agonizando, pero debió haber en él un sabor de victoria, que él estaba sufriendo en lugar de nosotros para bendecirnos, para beneficiarnos con aquello que todos necesitamos, la paz en nuestras vidas, la paz de la reconciliación, la paz de la justificación. Creo que ese versículo de uno de los salmos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, creo que es inaccesible para millones de personas que llegan a la cama y no pueden conciliar el sueño, pero por medio de Jesucristo creo que sí podemos acceder a eso y a mucho más. Wow, qué bendición, pastor. Entonces no solamente sanidad, no solamente paz en nuestros corazones, sino también muchas bendiciones son las que nuestro Señor ha conquistado a través de la cruz del Calvario para nuestras vidas. Es momento de que nos vayamos a una pausa, pero al volver, pastor, yo quisiera que usted, a todos nuestros amigos que nos están viendo, pueda hacerle una invitación especial, amén, para que ellos puedan también gozar de estos beneficios maravillosos de los cuales usted y yo somos parte. Así que vamos a irnos a una pausa, pero al volver regresamos con más, para que usted sea parte de la bendición de la cruz. Continúe con nosotros, esto es Senda de Vida.
Bueno, ya estamos de regreso con más de Senda de Vida después de haber escuchado aquellas recomendaciones. Pastor, estamos llegando a la parte final, pero antes de concluir, Pastor, este tema, yo le invito, Pastor, para que todos nuestros amigos que están en casa reciban la bendición de la cruz de Cristo. La Biblia dice que cuando Jesús fue a la cruz, ocurrió otro intercambio, que es lo más importante. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, Él se hizo un puente. Él murió porque nosotros debíamos morir, pero a cambio de eso nos regala la vida eterna. Gloria a Dios. Y es lo más importante que la sanidad, que es importante. Más importante que acostarnos todos los días y vivir en paz. Más importante que eso es la vida eterna. El regalo precioso de la vida eterna que logró la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese regalo está a la disposición de todos nosotros. En esta noche, en estos momentos, si tú estás en una cama de un hospital, en un hotel, en tu oficina siguiendo este programa o la transmisión adicional, en cualquier parte donde tú te encuentres, puedes acceder a los beneficios de la cruz del Calvario y sobre todo el regalo de la vida eterna. Yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo, Amén, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, a acceder, a tocar el corazón de Dios por medio de esta oración. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a hacer una pequeña oración y frase por frase, Tatiana va a seguirla, solamente Amén, para darles el ejemplo, ¿verdad? A nuestros amigos que están siguiéndonos en este momento. Es un momento muy importante, determinante, crucial. Es de vida eterna para ti y en esta noche estamos regocijándonos en esta oportunidad que Dios nos da. Amén. Puedes cerrar tus ojos mientras hacemos esta oración, si gustas hacerlo o mantener los ojos abiertos. Nosotros vamos a cerrar nuestros ojos solamente en actitud de reverencia, de respeto a nuestro Dios. Padre Celestial, Padre Celestial, en esta noche, yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me ha separado de ti. En esta noche, yo voy a la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas. Y te pido por favor que me limpies con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias por tu muerte. Porque a cambio yo tengo vida. Y vida eterna. Ven Jesús. A mi corazón. Sé mi Padre. Yo soy tu Hijo. Desde este momento. Gracias, Señor. Por tu perdón. Por la muerte de Jesús. Y por el amor de Dios. Infinito. Y grande. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte por la palabra de Dios que acabas de nacer de nuevo. Tienes vida eterna por medio de Jesucristo, no por algo que otras personas pudieran hacer o que nosotros pudiéramos hacer, sino solamente por la misericordia, por la gracia de Dios que empujó a Jesucristo a ir a la cruz del Calvario. Amén, qué buena noticia. Estoy muy segura, Pastor, de que muchos de nuestros amigos están muy felices en estos momentos ahí en el lugar en donde se encuentran, porque no solamente tienen sanidad, no solamente van a poder acostarse en paz, sino que sobre todo ahora tienen esa esperanza de vida eterna en sus vidas. Amén. Pastor, ya hemos llegado a la parte final, pero no queremos despedirnos de usted sin que antes nos menciones cuáles han sido las actividades que se han desarrollado en el Ministerio Internacional en estos tiempos. Bueno, en Semana Santa tenemos nuestra cruzada en el Centro de Convenciones para el día Viernes Santo y todos están invitados a entrar a la página en internet, también en el Facebook, o escribirnos al correo electrónico para informarse acerca de estos eventos. Adicionalmente, cada celebración, cada culto, cada servicio lo estamos transmitiendo
por internet en directo. Es los domingos a las 6:30 de la tarde. Así que puedes ser parte de esta celebración donde quiera que te encuentres. Sabemos que hay gente muy hermosa que nos sigue en Quito, en Ambato y en otras ciudades de nuestro país y por el internet en otras ciudades fuera del Ecuador. Así que bienvenidos a Guayaquil Norte, es un gozo recibirlos, encontrarnos otra vez. Creo que este mes de marzo será toda una bendición, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Para Senda de Vida siempre es un honor poder contar con usted y poder tratar temas muy importantes que son de mucha bendición, Pastor, no solamente para la vida de nuestros amigos, sino también para nuestras propias vidas. Amén. Amén. Bueno, pues, y me despido de ustedes recordándoles que este programa llegó a ustedes gracias a Ava Exclusive Production, dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones Manuel Lázaro. Nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Bendiciones. Israel, Adonai, Santo es el Señor.